series nosotros vamos a sumar una sucesión geométrica. Ya, mira. Por ejemplo, acá está. Acá está. Ya, mira, acá está. Mira, definición previa. ¿No? Esta era la sucesión geométrica, ¿no? ¿No? Acá en 3 por 2, 6, 6 por 2, 12 y así, ¿no? 12 por 2, 24 y así, ¿no? Sucesivamente. Ya, acá en la sucesión vamos a averiguar qué término sigue, ¿no? Término siguiente, ¿ya? En cambio, acá también está, acá hay error. En cambio, en la serie, en la serie geométrica vamos a sumar esa sucesión geométrica. Vamos a sumar, ya, esa sucesión geométrica. Entonces, vamos a sumar aquí el 3, ya, el 6, el 12, el 24, 48 y así el 96. ¿Ya? Entonces, para ello necesitamos una fórmula. ¿Ya? Entonces, esta sería la fórmula. Ya, mira. Esto de acá sería la fórmula. ¿Ya? Entonces, esto de acá es una suma geométrica, ¿no? Porque tiene la razón, una multiplicación por. ¿Ya? Entonces dice así. Si haya la suma, dice, va a ser igual al término primero por, arriba, ¿ya? Por, ¿ya? Abres un paréntesis, ¿no? Abre paréntesis, poner la fracción r, o sea, la razón, elevado a la n menos 1 por la razón menos 1. ¿Ya? Entonces, mira, ¿cómo sería la suma? Término primero, necesitas el primer término, la razón, también necesitas la razón, elevado a la n, ¿no? N es la cantidad de términos, ¿no? Menos 1 sobre la razón menos 1. Ahí también. T1, primer término. R, la razón geométrica. N, el número de términos. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, ya podemos hacer algunos problemitas, ya que teníamos que hacer ahora. Vamos de forma práctica, a ver. Por ejemplo, esto. Ya, mira. Calcule la suma. ¿Ya? Calcule la suma. Esto de esto de acá. ¿Ya? Entonces, tengo el primer término. Sí, tengo el primer término. Tengo la razón. También tengo la razón. Sí, mira. La razón es por 2. ¿Sí? ¿Sí? 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Ya, ahí está. Ahí tengo la razón. Entonces, ya, la razón es 2. ¿Ya? Tengo el primer término, pero lo que no tengo es el n, número de términos. ¿Cuántos términos habrá desde acá hasta acá? ¿Ya? Entonces, para ello tengo que aplicar lo que aprendimos el día martes. Término enésimo, aquel igual al término primero, por la razón, elevado a la n menos 1. ¿Ya? Listo. A partir de ahí vamos a sacar entonces cuántos términos tiene. ¿Ya? ¿Quién es el término enésimo? El término enésimo también es conocido como el último término. En este caso sería 1024. ¿Ya? 1024, ¿ya? A este también se le conoce como término enésimo o también último término. ¿Ya? Último término. Ya. Entonces, primer término, acá, 1. La razón, 2. Elevado a la n menos 1. ¿Ya? Y ese 1024, ya por álgebra, sabemos que 1024 es 2 elevado a la 10. Ya está. Entonces va a tener solamente 2 elevado a la n menos 1. ¿Sí? 1 por eso de sale lo mismo. Igual a 2 elevado a la 10. Ya. Esto ya parece álgebra ya. Bases iguales en una ecuaciones exponenciales, bases iguales, exponentes iguales. N menos 1 igual a 10. ¿Ya? Entonces n valdría 11. Ah, ya está, 11. N vale 11. Hasta ahí recién he sacado cuántos términos hay acá. En este de acá hay 11 términos. Muy bien, me están pidiendo la suma. ¿Cómo es la suma? La suma geométrica. La suma geométrica va a ser igual al primer término. Abro paréntesis. ¿Ya? Abro paréntesis. La razón
elevado, la razón, entonces, la razón elevado a la n, la razón es 2, elevado a la 11, a la n, 11, menos 1, y acá 2 menos 1. Ya, el término primero también lo reemplazo. El primer término, ya, el primer término vale 1. Ya, el primer término vale 1. Ya está, esta sería la suma geométrica. Ya está. A ver, suma geométrica va a ser igual. Ya, 1 por algo es lo mismo. Ya. Acá, no acá también va a ser 1. Ya. Todavía me concentro acá. 2 a la 10 es 1024. 2 a la 10 de 1000. 2 a la 11, ¿cuánto será? El doble de 1024 sería 2048. ¿Sí? 2 a la 11, 2040. Menos 1. Ya, entonces sería 2047. Ya, 2047. Listo. Ah, mira. Todo ese procedimiento tengo que hacer. ¿Se entendió ese problemita? A ver, dígame. ¿Se entendió, Sotero? ¿Alison? Profesor, ¿puedo volver? ¿Qué me dice? ¿Repetir? A ver. ¿Quién me dijo para repetir? No voy a repetir, para enfocarme en ti. Ángela Canal. Ya, Ángela, muy bien. Ya, vamos a repetir otra vez. No te preocupes. Repetir otra vez. Ya, creo que esta parte tú lo sabes, ¿no? Por el día martes que hicimos esto de acá, del término enésimo, ¿no? El término enésimo. Ya, hasta ahí, mira. Primero, acá averiguamos qué es una sucesión geométrica, o sea, diré una serie geométrica, ¿no? Porque la razón va por 2, por 2, por 2, ¿ya? Reconozco el primer término, ya, reconozco el primer término, ya, reconozco la razón también, ahí tengo la razón, me faltaría aquí, ¿no? ¿Cuántos términos hay acá? Desde el 1 hasta el 1024. ¿Cuántos términos hay? Ya, entonces, recuerdo mi fórmula de término enésimo. Término enésimo es igual al término primero por la razón elevado a la n menos 1. Eso ya lo hicimos el día martes, hemos recordado otra vez. ¿Ya? Y eso debe ser igual a 1024. Recuerda que el término enésimo es también igual como término último. ¿Sí? Ya, entonces reemplazo. Primer término, 1. La razón, 2. Elevado a la n menos 1. Y eso es igual a 1024. 1024, ya, esto también debes conocerlo. Entonces, 1024 es 12 elevado a la 10. Ya, entonces esto ya sería álgebra. Entonces, n menos 1 igual a 2 a la 10. Bases iguales, entonces en una ecuación, exponentes iguales. N menos 1 igual a 10, el 1 pasa a sumar. ¿Hasta ahí estamos bien, Ángela? Sí, profesor. Ya, hasta ahí estamos bien. Ya. Ya tengo los tres. Mira, para saber la suma necesito el primer término, necesito la razón y necesito n. Ya tengo todo, mira. Primer término, la razón y ya tengo n. Ya tengo todo. Entonces, reemplazo. Suma geométrica. Entonces va a ser primer término, la razón elevado a la n. N, ¿cuánto vale? 11. Menos 1. Así dice la fórmula, menos 1. Y abajo la razón, menos 1. O sea, 2 menos 1. Ya, ST1, ya conozco, el primer término es 1. Listo. Ahora sí, acá sale 1 y abajo también sale 1. Ya, no, por 1 va a ser lo mismo, entre 1 sale lo mismo. Entonces acá no nos trajo. 2 a la 10 es 1024. 2 a la 11, ¿cuánto será? El doble sería. Ya, recuerda, 2 a la 10, eso es 1024. ¿Ya? Si esto lo multiplicas por 2, si lo multiplicas por 2, se va a convertir en 2 a la 11. Y eso sería el doble, sería 2048. ¿Ya? Eso de ahí. ¿Ya? Por 2 ambos. 2 a la 11 y por 2, 2048. Listo. ¿Ya? Entonces vas a tener esa suma geométrica. 2048 menos 1 estaba, ¿no? Faltaba menos 1, sería 2047. Ahora sí, Angela. Sí, profesor. Sino que ha venido ese número grandazo, ¿no? Listo, vamos a hacer otra más. A ver, con esta voy a sé que vas a entender más. A ver, una más.
A veces cuando son exponentes grandes ya no lo ponen así nomás. Lo dejan así, sin operar. Con el exponente nada más. Vamos a ver ahorita. El problema número 2. Ya mira, acá también te piden la suma. Mira, te piden la suma. Ya mira, 4, 8, 16, 32 y así 512. Ya. ¿Cuántos términos serán? No lo sé. Pero sí tengo el primer término y creo que también tengo la razón. ¿Ya? Mira, tengo el primer término. Ahí está. El primer término. Tengo la razón también. Por 2. ¿Ya? Por 2. Por 2. Entonces obviamente me falta cuántos términos hay de acá hasta acá. Para ello tengo que hacer término enésimo va a ser igual a término primero por la razón elevado a la n menos 1. Esto de acá te tienes que aprender, ¿no? Es necesario para hacer esto. ¿Ya? Ya, ahora, ¿qué era término enésimo? Te dije, término enésimo es también conocido como el último término, ¿no? El último término. ¿Ya? Entonces, último término, ¿cuánto vale esto de acá? Término enésimo, eso vale 512. ¿Sí? Primer término, eso vale 4. Por la razón es 2, elevado a la n menos 1. ¿Ya? Este 4 pasa a dividir. 512 entre 4. Ya sale 128. ¿Ya? Y acá vas a tener igual a 2 elevado a la n menos 1. ¿Ya? 2 elevado a la n menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es 128 en potencia de 2? Es 2 elevado a la 7. Y eso es igual a 2 elevado a la n menos 1. ¿Ya? Entonces, mira. 2 a la 7 y 128. Bases iguales, ecuaciones exponenciales, bases iguales, exponentes iguales. 7 igual a n menos 1. ¿Cuánto vale n? N vale 8. Listo. Una vez tenga eso, ya tengo los tres, ¿no? Los tres que necesito. Tengo el primer término, tengo la razón y tengo la cantidad de términos. 8. Entonces sería así. Suma geométrica. Suma geométrica va a ser igual. Primer término. Ya, el primer término es 4. Abro paréntesis. Acá va. Ya. Abro paréntesis. La razón es 2. Elevado a la n. Ya, elevado a la n. N, ¿cuánto es? 8. Menos 1. Y acá la razón menos 1. 2 menos 1. Listo. Ya. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 4. ¿Cuánto es 2 a la 8? Si 2 a la 7 es 128, 2 a la 8, ¿cuánto será? 256 menos 1. ¿Ya? Acá sale entre 1. ¿Ya? Suma geométrica sería igual a 4 por 255. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería la suma geométrica? A ver. 4 por 255. Ah, ya. Uy, disculpa. Acá estaba. Ah, mira, como te dije, ¿no? Mira, en algunos casos, ¿sí? En algunos casos no te operan. No lo operan, ¿no? Bueno, en este caso, mira, viendo las alternativas, no es necesario operarlo, ¿no? Ya, entonces acá retrocedemos. Ya, entonces tengo acá. Suma geométrica. ¿Cuál puede ser? Parecía la E, pero creo que la E no es. Ya, vamos a hacer así. Suma geométrica. Entonces tengo acá. Ya, ese 4 es 2 al cuadrado. Cuando los exponentes son muy grandes, a veces ya no lo operan. ¿Ya? Ya está multiplicado por 2 a la 8. No hay alternativa. Ya está. Menos 1. A ver, o si hay alternativa. Vamos a ver.
Ya está. Abajo está sobre 1, ya, pero no se pone. Ya, entonces distributiva, él con él y él con él. Ya, ¿cuánto sería? Suma geométrica. 2 elevado a ¿cuánto? 2 a la 2 por 2 a la 8. Multiplicación bases iguales, exponentes se suman. Y el otro sería menos 2 sería menos 4. Ya no, menos 4. Ya está. ¿Cuál sería? La B, ¿no? ¿Sí? 2 a la 10, ya, 2 al cuadrado es 4, menos por 1, menos 4. Ya, la B. Listo. Así está. Hasta ahí, ahora sí, ¿se entendió esa parte? A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, se entendió, profesor. Sí, dime. Sí, se entendió. Sí, entendió. A ver, vamos a preguntar a los compañeros. Si no, repito, no hay ningún problema. Ángela, ¿esta vez entendiste? No, profesor. Nada, otra vez, repetimos. Yo creo que la parte de fórmula creo que sí. Yo creo que no te has perdido hasta acá. Hasta ahí. ¿Estás bien, Ángela? No. No, tampoco. Ya, vamos a repetir. Ya. Hasta ahí. ¿Estás bien? Hasta ahí sí creo, ¿no? ¿Cierto? Sí, así. Ya sé cuál es la dificultad. Ya más o menos estoy dando. Ya, término enésimo, estoy reemplazando. 512. Primer término, 4. La razón, 2. ¿A ti todo bien, Ángela? Sí, Ajá. Ya, claro. Este 4 pasa a dividir, ¿no? 512 entre 4. Ya, esto va a salir 128, igual a 2 elevado a la n. ¿Ya? ¿Sabes cuál es el problema? Ya me di cuenta ya. Que no conocen la potencia. Esto de acá ya. 128, 2 a la 7. Ya. Ya, entonces 128, 2 a la 7. Entonces bases iguales, exponentes iguales. Creo que ahí tampoco, creo, Ángela. A ver, Ángela, ¿está ahí vamos bien? Ángela. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? sí, profesor. Ya. Mira, ya tienes los 3 términos que necesitas para la suma. El primero, la razón, y también tienes n. Explico la fórmula. La suma geométrica es el primer término, 4, por, ahí pones el paréntesis, la fracción. La razón es 2, elevado a la n, 8, menos 1. Y acá, 2 menos 1. Así es la fórmula, razón menos 1. Ya, acá, es 1, pero no abajo. Entonces solamente va a quedar, ya, a veces la respuesta viene así nada más, 4 por 2 al 8 menos, pero en este caso me han puesto diferente. ¿Ya? Ese 4 lo puedo poner como 2 al cuadrado. Y 2 a la 8 menos 1. Ahí no he hecho nada. Solamente el 4 lo he transformado 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué haces acá? Ya creo que en este paso creo que es. Ya, acá aplicas distributivas. ¿Ya? Distributiva. ¿Ya? El con él. ¿Ya? El con él. Y el con él. ¿Ya? Distributiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener, profe? Ya, voy a tener entonces lo siguiente. Va a tener 2 a la 2 multiplicado por 2 a la 8. Ya, ya, esta ya multipliqué el con el primero. Después sigue menos 2 al cuadrado por 1. Ahí está la distributiva, ¿no? El con él y el con él. Ahí está. Este es álgebra. Suma geométrica. Ya, bases iguales, exponentes se suma 2 a la 10. ¿Ya? Y acá sería 2 al cuadrado, que es 4 por 1. Y menos 4. Ahora sí, Ángela. Sí, Ahora sí, ¿no? Ya está, copien, muchachos. Para avanzar más.
Ya, es necesario aprenderse las potencias del 2. ¿Ya? Es necesario aprenderse las potencias de 2. No, te dije, creo, no sé, en álgebra. Ya que te aprendas, creo, las potencias de 2. Ya, este es necesario, mira. Que te sepas esto de acá. Pero lo voy a borrar. Así que hay un poquito más claro, voy a buscar. Está igual, puedo buscar otro. Ya, este es necesario, mira, que te aprendas. ¿No? Como base. Las potencias de 2. Pero no todas, ¿no? Lo que yo siempre te recomiendo que te aprendas hasta acá, como mínimo, del 2 a la 0 hasta el 2 a la 10. No, esto va a cambiar. Ahí también, 2 a la 10, 1024, 2 a las 11, 2048 y así. Acá te ha puesto hasta el 20, pero esto no te pido que te aprendas eso de ahí. Esto de acá no. No creo que te ponga mucho. Pero sí es necesario esto de acá. Ya, esa potencia de ahí. Primero acá, a ver. Ya, a ver. Ya, este es necesario. Ya, ya, este es necesario. Ya, copien. Si es posible, también copien esto. No, para que se guíen. No, ahí también. 128 es 2 a la 7. Ahí está, 2 a la 7. No, 1024, también 24 es 2 a la 10. ¿Ya? Ya bueno, 2 a la 11, ya, el doble toca, por 2, ambos. Y así vas avanzando. ¿Ya? Con eso sí te vas a ayudar, ¿no? Avancen. Entonces copien. Y vamos a acomodarlo esto mejor. Separarlo en 2 bloques. Ya, ahora sí.